Buenas noches, soy Mariana López López, les voy a hablar de la fisiopatología de la miocardiopatía y encefalopatía inducida por sepsis. Soy presidente de primer año de urgencias médicas en el Hospital General Regional número 1, Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro. La miocardiopatía por sepsis se puede definir como una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 50% en ausencia de enfermedad cardíaca que demuestre reversibilidad en la remisión. En la sepsis hay dos fases principales que son la fase hiperdinámica y la fase hipodinámica. La fase hiperdinámica se caracteriza por que hay choque caliente, donde hay gasto cardíaco alto y disminución de las resistencias vasculares sistémicas con piel perfundida. En la fase hipodinámica va a haber un choque frío caracterizado por gasto cardíaco bajo, resistencias vasculares sistémicas aumentadas, piel fría, hipoperfusión, falla orgánica y muerte. Dentro de la sepsis, la miocardiopatía se puede dar secundaria a la misma. Dentro de las características electrocardiográficas que podemos encontrar está la elevación del ST, taquicardia inducida por endotoxinas, seguida de bradicardia, pérdida de amplitud del QRS, aumento del QT, QRS estrechos, bloqueo de rama izquierda o bloqueos de las de His y fibrilación auricular nueva. Todo esto está asociado a mecanismos fisiopatológicos que son diversos, como la apoptosis, las alteraciones microcirculatorias, disfunción autonómica, alteraciones en el transporte del calcio intracelular, disfunción mitocondrial, pérdida de sensibilidad a catecolaminas, alteraciones metabólicas, estrés oxidativo y activación autoinmune. Aquí está implicado principalmente los lipopolisacáridos, los cuales van a estimular la depresión miocárdica. Por ejemplo, el cardiomiocito expresa TLR2 y TLR4. El TLR4 va a ser estimulado por lipopolisacáridos, el cual va a fosforilar P38, MAPK y JNF. Además de la expresión de TNF-alfa va a desencadenar una depresión miocárdica y depresión de la contractilidad. El lipopolisacárido también puede estimular adrenoreceptores beta-1 que van a activar el P38, MAPK, JNK, así como la NF-kappa-beta expresando TNF-alfa con posterior depresión miocárdica. Otro mecanismo importante es la disfunción de transportadores intracelulares de calcio en los cardiomiocitos por una disminución de la sensibilidad en el miofilamento secundaria al aumento de la fosforilación cardíaca de troponina I. Esto va a dar lugar a la disfunción de transportadores intracelulares de calcio. Los canales de calcio tipo L van a ser regulados de manera negativa y va a haber una supresión de la bomba del retículo sarcoplásmico, disminuyendo los tránsitos celulares de calcio y disminuyendo el calcio en el retículo sarcoplásmico. Otro mecanismo importante en la fisiopatología de la miocardiopatía inducida por sepsis es que los lipopolisacáridos van a disminuir la función del intercambiador de sodio-calcio y la ATPasa de calcio en el plasmalema, sobrecargando el calcio intracelular a nivel diastólico. Va a haber una disminución de sodio corriente en los cardiomiocitos, una disminución potencial de la acción transitoria de calcio, disminución del número de canales de calcio abierto, disminución de la entrada de calcio y un acortamiento de los potenciales de acción. También hay disminución del transporte y del flujo de calcio que van a dar lugar al final una disminución de la contractilidad en sístole y una disminución del llenado ventricular en diástole. Otro mecanismo asociado
es el agotamiento del factor 5 tipo Kruppel. Este va a disminuir el PPAR gamma, que va a disminuir la oxidación de ácidos grasos y disminución de ATP, acumulándose triglicéridos a nivel miocárdico. Otro proceso importante en la disfunción miocárdica secundaria a sepsis es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo nitrosativo por producción excesiva de oxígeno reactivo mitocondrial y especies reactivas de óxido nítrico. Estos van a desencadenar un aumento de la permeabilidad mitocondrial, aumento de la apertura de poros y aumento del desacoplamiento mitocondrial. Esto además va a ocasionar una disfunción de transportadores intracelulares. Otro mecanismo importante es la activación de las caspasas, o sea, las vías apoptóticas, donde va a haber activación de caspasa 3 con apoptosis secundaria de cardiomiocitos y disfunción miocárdica. También está involucrado la activación de adrenoreceptores beta 1, que promueve la apoptosis de cardiomiocitos inducidas por lipopolisacáridos. Bueno, esos son los mecanismos principales de la miocardiopatía por sepsis. Aquí está otro esquema donde se observan los mecanismos. En el caso de la alteración a nivel de los canales de calcio, que va a reducir los receptores de dihidropiridina, ocasionando disfunción miocárdica, la formación de especies reactivas de oxígeno a partir de la arginina, por ejemplo, que se forma la óxido nítrico sintasa y la formación de óxido nítrico, que va a ocasionar una depresión del glutatión. También está involucrada la endotelina 1 con efecto depresivo miocárdico, la disfunción mitocondrial, que va a generar especies reactivas de oxígeno, apoptosis o necrosis, la acción directa de las interleucinas, principalmente TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6 con efecto depresivo miocárdico, y los receptores TLR, como mencionábamos, los TLR tipo 4, que van a desencadenar una respuesta inmune e inflamación. Es importante saber que un tercio de los pacientes con sepsis van a presentar deterioro sistólico del ventrículo izquierdo de manera reversible por hipocinesia y fracción de eyección reducida. La mitad de los pacientes presenta disfunción diastólica izquierda, un 80% tienen riesgo de muerte, y la mitad de los pacientes tienen disfunción ventricular derecha, de los cuales 60% tienen riesgo de muerte. Bueno, otro mecanismo que se da en la sepsis es la encefalopatía por sepsis. La encefalopatía por sepsis tiene gran importancia debido a que se asocia a mayor mortalidad en pacientes con sepsis temprana. A menudo acompaña la fase aguda de sepsis, está asociada a mayor mortalidad, y en la fase crónica hay más del 50% de los pacientes sufren déficits cognitivos graves. Hay una disfunción cerebral difusa debido a la respuesta disregulada del huésped y ausencia de una infección directa del sistema nervioso central. Los síntomas pueden estar presentes antes de cumplir criterios de sepsis incluso. Hay dos fases en la encefalopatía por sepsis, la fase aguda y la fase tardía. Bueno, primero, la encefalopatía por sepsis incluso la podemos definir como una disfunción cerebral difusa debido a respuesta desregulada del huésped y ausencia de una infección directa del sistema nervioso central. Esta es la barrera hematoencefálica,
que está constituida por el astrocito, la membrana basal, la neurona, el pericito y la célula endotelial. Esta es la barrera hematoencefálica. Aquí se ve el espacio intravascular, las células endoteliales, las hendiduras endoteliales a nivel de la barrera hematoencefálica son muy justas, son una unión muy fuerte, tienen una unión muy fuerte. Y de este lado están las neuronas, la microglía, los astrocitos. Como les comentaba, la encefalopatía por sepsis tiene dos fases, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda se va a caracterizar principalmente por delirio y la fase crónica por demencia. En la fase aguda va a haber agitación, alucinaciones, una concentración disminuida y alteración del sueño-vigilia, mientras que en la fase crónica, en la demencia, puede haber trastornos psiquiátricos, trastornos de la memoria, de la atención, de la fluidez, trastornos en la función ejecutiva o Alzheimer leve. Como ya comentábamos, la encefalopatía por sepsis se asocia a una mayor tasa de mortalidad. 26 a 49% están asociados a una escala de coma de Glasgow, un SOFA y un Apache 2 más altos. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la encefalopatía por sepsis, tenemos las lesiones cerebrales isquémicas y hemorrágicas, el deterioro de la barrera hematoencefálica y la neuroinflamación, y la neurotransmisores disregulados. En el caso de las lesiones cerebrales isquémicas y hemorrágicas va a haber un deterioro macro y microcirculatorio cerebral. Como en la sepsis hay hipotensión, va a haber una disminución de la perfusión cerebral, una vasorreactividad alterada y la autorregulación desregulada de arterias cerebrales, disminuyendo la presión de perfusión cerebral. Una disfunción endotelial va a ocasionar que haya un flujo sanguíneo cerebral inconsistente. La alteración de la microcirculación cerebral va a disminuir la oxigenación cerebral y va a haber alteración de la coagulación, ocasionando oclusión trombótica de capilares con anoxia neuronal y apoptosis. Todo esto puede desencadenar un edema citotóxico, ocasionando una lesión celular, alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual no va a ser capaz de mantener los gradientes de sodio y potasio, lo que va a desencadenar un edema neurotóxico con elevación del glutamato, aumento de la activación de los receptores NMDA, AMPA y decainato. Estos van a ocasionar la apertura de canales dependientes de voltaje de calcio, sodio y potasio, con más flujo de calcio intracelular, estimulando receptores que van a fosforilar la IP3. Esta fosforilación va a liberar el calcio del retículo endoplásmico y disminuir la síntesis de proteínas, activando señales apoptóticas. Va a haber una desregulación enzimática mitocondrial con fosfolipasa mitocondrial, mayor cantidad de radicales libres y más apoptosis. Otro mecanismo es el deterioro de la barrera hematoencefálica y el aumento de la barrera hematoencefálica y neuroinflamación. Esta se va a caracterizar porque en las células endoteliales, los pericitos y astrocitos, el TNF-alfa y la interleucina 1 beta van a activar las células endoteliales, o las van a activar aumentando su permeabilidad y expresando proteínas de adherencia y dando lugar a la transmigración de células inmunes activadas hacia el sistema nervioso central. También va a haber aumento de las especies reactivas de oxígeno secundaria a la activación por TNF-alfa e interleucina 1, aumentando todavía más
la permeabilidad endotelial, un daño macromolecular de la barrera hematoencefálica, con disfunción mitocondrial, activación de metaloproteasas de la matriz y activación de astrocitos y de la microglía. Cuando hay fugas fisiológicas en la barrera hematoencefálica, hay cruce de citocinas al sistema nervioso central. Al activarse las microglías va a haber pérdida de espinas dendríticas en las neuronas piramidales hipocampales, secundaria a una infiltración de monocitos periféricos. Otro mecanismo importante es la desregulación de los neurotransmisores, con liberación masiva de citocinas que van a ocasionar que el inhibidor de la colinesterasa prolongue más el delirio. Se encontró además disminución de la tirosina, triptófano y fenilalanina. Se ha descrito enfermedades cerebrales, infartos cerebrales, púrpura cerebral, hemorragias pequeñas de sustancia blanca y mielinolisis pontina central. Post-mortem se encontró hemorragias en el 26% de los casos, hipercoagulabilidad en el 9%, microabscesos 9%, leucoencefalopatía necrotizante multifocal, lesiones isquémicas, lesiones probablemente secundarias a óxido nítrico inducible, aumento de la microglía de 68 en el putamen, hipocampo y cerebelo, activación de la microglía en la sustancia blanca. Y bueno, acá está lo que les comentaba, que va a haber liberación y activación del TNF-alfa e interleucina 1, activando células endoteliales, aumentando la producción de las especies reactivas de oxígeno, aumentando la permeabilidad endotelial, aumentando las proteínas de adherencia. Todo esto va a desencadenar la migración de células inmunes activadas al sistema nervioso central, con daño macromolecular de la barrera hematoencefálica, disfunción mitocondrial, metaloproteasas activas de la matriz y fuga en barrera hematoencefálica con cruce de citocinas a sistema nervioso central. También se ha visto activación de microglías por monocitos con pérdida de espinas dendríticas en neuronas piramidales hipocampales. Puede haber desregulación del neurotransmisor, menor tirosina, menor triptófano y fenilalanina, con lesión secundaria a óxido nítrico sintasa, activación de la microglía en sustancia blanca. Y ya, es todo. Gracias.